Elecciones importantes para un buen número de la sociedad, como son los maestros, como son los docentes, los educandos, que tan necesarios son para fortalecer nuestra democracia, nuestro país en general, todo, ¿verdad? Bueno, una batalla más que se suma, porque arrancamos con la LUC, la ley de urgente consideración, y bueno, ahora estamos con el tema de la ley presupuestal también, batallando con eso, y se agregan las elecciones que se harán a nivel nacional en noviembre. Y bueno, en todas esas tareas tratando de abarcar todo eso y por supuesto que siempre teniendo como objetivo el priorizar la educación pública de este país y que la educación pública sea la mejor y que llegue a todos de la mejor manera, haciéndolo desde el sindicato, desde esa organización que consideramos sumamente importante para la defensa de los trabajadores. Y como siempre digo, el sindicato de docentes y de funcionarios no solamente pelea por los derechos de los trabajadores, sino también por los derechos de los niños y niñas y jóvenes que concurren a los centros educativos. Sí, de quienes son destinatarios. De quienes son destinatarios y de los que tenemos la responsabilidad de pelear por la mejor educación pública y que le llegue a todos la educación pública maximizadora, potenciadora de todas las capacidades que nuestros niños y niñas tienen, ¿no? Pereira, lo que uno ha visto respecto de la educación en estas últimas horas, obviamente gracias a lo que ha sido el reclamo que ya se empezó a sentir de los propios sindicatos, es recortes. Creo que está circulando una suerte de aviso boletín, ¿no? En donde se especifica incluso cuál es el recorte a cada una de las materias. ¿Cómo ha visto esta afectación para los docentes, pero seguramente para los trabajadores en general? Bueno, es duro porque más o menos el recorte salarial va a ser 5% en el primer año y se mantiene el mismo recorte para el segundo año. Esos son 18 jornales menos que los maestros y funcionarios van a cobrar durante 2021 y 2022. Luego hay una promesa que al final del periodo se recuperaría el salario real actual, pero no se dice ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera, ni por qué procedimiento, ni con qué base se va a tomar el punto de partida. Con lo cual, digamos, hay un artículo que como mínimo es vidrioso. O hay otro artículo que está referido a las licencias médicas, donde se pone claramente en sospecha a los trabajadores que piden licencia médica, pero también a los médicos que lo certifican. Digamos, si uno cree que efectivamente hay algo que está mal en la certificación médica, lo que tiene que hacer es inspeccionar, pero sobre todo lo que debería hacer es trabajar en prevenir las enfermedades profesionales que tienen los maestros, los profesores y los funcionarios. Imaginemos que una funcionaria de comedor de una escuela de cualquier departamento, pero de Florida, en general terminan con problemas de columna, con problemas de tendinitis, producto de un trabajo repetitivo, porque cocinan muchas veces para 200, 300 alumnos en jornadas interminables, cargando ollas de tamaño mayor al que deberían poner, picando, etc. Entonces, digamos, hay un conjunto de enfermedades profesionales, enfermedades de quemado y otras más, que no son vistas como un problema, cuando en realidad la prevención, cuidar al que cuida, debería ser una prioridad del sistema educativo. Y después recortes en gastos e inversiones. Si todas las áreas se van a recortar 15%, naturalmente vamos a tener servicios de peor calidad. En estos días estamos viendo el tema de coros, temas culturales, temas vinculados a la UTU, temas vinculados a educación primaria, demoran el pago a los proveedores, entonces de repente un pequeño bolichero que le está dando viandas a las escuelas tiene 2 o 3 meses sin cobrar y no tiene espalda para resistir. Es decir, los recortes se ven en la cancha misma, ahí en lo cotidiano, dentro de la escuela, pero también fuera de la escuela, con aquel que le provee a la escuela los materiales para que la escuela siga funcionando. Esto se había regularizado, se pagaba en forma continua y ahora volvió a un retraso que no tiene ninguna explicación porque los recursos están. De hecho, el recurso del impuesto a primaria es un recurso que no se ha gastado en su totalidad, producto que en vez de los más de 200.000 niños que se alimentan en la escuela pública, se están alimentando 67.000 por el tema del COVID.
Entonces, el COVID vino a construir una circunstancia nueva, todos hemos asumido, los maestros se comprometieron a través de vía Zoom, WhatsApp, los funcionarios fueron a entregar esas bandejas junto con los maestros a todas las escuelas del país donde habían beneficiarios, pero lo real es que cuando vayan a mirar el sueldo del año que viene van a ganar menos que 18 jornales menos. Imagínense que cuando hay un día de paro, todos dicen, bueno, además les descuentan el salario. Bueno, ahora nos van a descontar sin parar 18 días en un solo año. Yanina, nos quedó pendiente, Pereira me hizo recordar ese detalle ahora. La otra vez cuando tú hiciste la denuncia aquí respecto de la situación de los comedores, de que no se le estaba pagando a los proveedores, ¿qué pasó si no había comedores? ¿Cómo fue que se generó esa deuda? ¿Se pudo solucionar eso al final? Porque como bien decía Pereira, estamos hablando acá de nuestro vecino el bolichero, ¿no? Que lo tenemos a la vuelta. Aquí en La Cruz, en Sarandí Grande, en 25 de agosto, en cada uno de esos lugares. Sí, el tema fue en las escuelas rurales, porque en las escuelas rurales se está dando servicio comedor, ya casi desde el arranque estuvieron un tiempito sin comedor, se retiraban a sus casas, pero después se estableció el servicio comedor. Y desde que se estableció pasaron 2, 3 meses y no se le pagaba a los proveedores. También pasó con el tema de la copa de leche. Cuando se empezó a dar el pan con dulce o con queso, tampoco venía esa partida, y entonces las escuelas que, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo que arrancaron a dar la copa de leche con el acompañamiento también tenían retrasos. Pero tenemos retrasos de todo tipo. Tenemos retraso para comprar los materiales no de solamente limpieza. de comedor. No, claro. Es como una lucha que vamos teniendo, exigiendo, pidiendo que hay que cumplir, porque, bueno, y lo de los proveedores fue bastante grave la situación, ¿no? Hasta se les llegó a contestar a algunas maestras, bueno, que cambien de proveedor. A ver, estamos hablando de maestras rurales que están en un medio chico, sí, que claro, se conocen, que la maestra y el maestro son los que dan la cara al proveedor. El proveedor es un comerciante chico, como decía Fernando, y no puede estar dando su mercadería fiada durante 3 meses. ¿Cómo sostiene ese comercio? Sostenido. Entonces, bueno, ahí se hicieron los reclamos pertinentes. En una primera etapa se cumplió con 1 mes y en una segunda etapa casi que estamos al día. Recién. Es todo un remar contra la corriente, ¿no? Y bueno, exigiendo también de que comiencen los comedores, porque seguimos insistiendo. Pasó el invierno, estamos en medio de la pandemia o saliendo, o no sé en qué situación, pero la situación económica de la familia está cada vez más complicada y no estamos dando de comer en las escuelas. Es mínima la cantidad de niños que están recibiendo la alimentación a través de bandeja o a través de ticket. Y creemos fundamental eso. Bien, Fernando, ¿qué tienen que hacer los maestros ante este panorama desde el punto de vista de la organización sindical, desde el punto de vista de lo que a ellos se les viene, y que uno a veces creería que no era tal, pero empezaron a suceder hechos concretos, tangibles, como por ejemplo, pero se van sucediendo otros también? ¿Cómo se tienen que parar los maestros? Los maestros y funcionarios, la primera prioridad es el niño. Como bien dijo la compañera, de 250.000 alumnos que se alimentaban en los comedores pasaron a 67.000. Y los otros 170.000 hay que ver cuál es la circunstancia. Probablemente muchos puedan alimentarse en su casa, sus padres puedan acomodar los horarios, pero otros padres se están volviendo locos para poder dar cumplimiento a los horarios que los niños tienen hoy en las escuelas, digamos, ¿no? Y esto tiene que ser mirado por el gremio, porque el gremio no solo se tiene que mirar hacia adentro y mirar las peripecias del maestro y del trabajador de la enseñanza, del funcionario auxiliar, también tiene que mirar las peripecias del niño, del padre, de la familia, que no pueden llegar a cumplir y que obviamente eso puede terminar desencadenando en procesos educativos con altos grados de complejidad. Durante la pandemia, durante el tiempo de quedate en casa, los maestros cumplieron una labor formidable, muchas cosas estuvieron de nuestro lado, pero también hubo mucho esfuerzo en el sentido de que había buena conectividad, pero había que lograr que los niños no se desafectaran,
habría que lograr que los maestros se adecuaran a una plataforma que claramente no es con lo que trabajan diariamente, y lo hicieron, incluyendo usando el WhatsApp, mandando material a la casa de los niños para que el niño pudiera seguir prendido, y ahora con sextos años multiplicando el esfuerzo para que cuando egresen de la mejor manera. Pero lo que tienen que hacer es denunciar a la sociedad, en el sentido de la denuncia no solo como ámbito de denunciar a otros, sino decir, esto es lo que está pasando en la escuela. En la escuela no se están pagando a los proveedores, en la escuela faltan auxiliares. Si se quitaran las auxiliares de limpieza actualmente para llevarlas a comedor, las escuelas no tendrían la limpieza que el protocolo indica. Tenemos que denunciar la caída salarial de los salarios a partir del año que viene. Tenemos que de alguna manera poner arriba de la mesa lo que el presupuesto recorta en materia educativa. Imagínate que la educación tenía 4.6% del PIB entre UDELAR, UTEC y ANEP. Cuando termine el periodo de gobierno se calcula que va a bajar de 4,6 a 4% el producto. O sea, en vez de acercarnos al 6%, nos vamos a ir alejando drásticamente de ese porcentaje. Entonces, esto que parecen solo números, después implican mayor cantidad de alumnos por clase, menos cantidad de cargos maestros, menos cantidad de cargos de auxiliares, menor calidad educativa, y esto repercute en la familia. Probablemente en el corto plazo no se vea, pero es muy diferente un grupo con 20 alumnos que un grupo con 30 alumnos. Es muy diferente, cualquier maestra o maestro te lo puede decir. Es muy diferente tener un sistema de comedor que te permita llegar a todos que un sistema de bandejas que realmente te llega a una pequeña parte, te diría, a los que tienen circunstancias más desesperantes. Entonces el sindicato tiene que ser caja de resonancia para colocar estos temas arriba de la mesa, pero al mismo tiempo para intentar dar una pelea que revierta una circunstancia que a todas luces es injusta. Todos escuchamos en la campaña electoral que no iban a haber nuevos impuestos y que no iba a haber recorte salarial. La promesa número 1 se cumplió. No va a haber nuevos impuestos, aunque hubo uno, que fue el aumento del IVA a los que pagamos con débito, es decir, pasó del 4 al 2%, y eso del 2 al 4%, del 4% descuento al 2%, y esto supone pagar masiva a los que compramos con débito, y al mismo tiempo va a haber rebaja salarial, tanto en el sector privado como en el sector público. Entendemos que hay una circunstancia distinta, que es la circunstancia de la pandemia, pero debería quedar claro en el artículo 4 del presupuesto cómo se va a recuperar ese salario. De lo contrario, el trabajador hace un esfuerzo porque hay una pandemia, pero no sabe cuándo le van a devolver ese esfuerzo, porque hasta ahora solo es verbal. Ahora voy a volver con el tema del presupuesto. Yanina, vamos a lo electoral. ¿Cuál es la lista que representás? ¿Qué le decís a tus compañeros y compañeras en diferentes puntos del departamento? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cuáles son las próximas tareas? ¿Cuál es la agenda que ustedes tienen prevista? Bueno, la lista que representamos junto con Fernando es, y Elvia Pereira también, 27.3 Praxis. Es una lista que, bueno, en el momento está liderando la FUM. Personalmente hace muchísimos años que participo de la misma. Es una lista que se ha comprometido absolutamente siempre con los reclamos de los maestros. Siempre están esa lista que responde cuando las dificultades son grandes, el relacionamiento con el interior, que es lo que yo les expreso a mis compañeros acá en Florida, que el relacionamiento que tenemos con esa lista, esa ida y vuelta y ese apoyo es fundamental para nuestro quehacer diario. Cuando nosotros tenemos dificultades a nivel departamental, enseguida recurrimos a los compañeros y bueno, allí los tenemos, siempre están atentos, siempre apoyándonos desde la parte jurídica, y desde la parte humana también, porque muchas veces se necesita ese apoyo. El interior a veces es más difícil trabajar y llegar, pero bueno, estoy ahí batallando desde ese lugar porque creo que es el lugar donde tenemos a los mejores compañeros y compañeras, donde la honestidad es nuestra bandera y bueno, y el bien común, que no solamente atiende a los docentes, sino también nos ocupamos y nos preocupamos por los niños, las niñas, las familias. Y bueno, va por ahí el tema. Y además de grandes logros que quizá Fernando ahora pueda
pueda detallar un poco más. ¿Recorren escuelas hoy? Recorremos escuelas de Florida. Bien, sí. bien. Y realidades, ¿no? Porque Y realidades. cuando uno recorre escuela también recorre realidades, Y contextos, realidades, familias, sí, padres, sí. madres. Algunas ya conocidas, porque Sí, en muchas claro. escuelas ya trabaja, bueno, conocidas por mí, porque cuestión de... Sí, laboral. Laboral, pero algunas en las que he pasado muchos años, ¿no? Bien. Trabajando. Muy bien. Fernando, uno ve la discusión constante. ¿Hay tiempo para hablar en el presupuesto de todo esto? ¿Hay tiempo para estar ahí al pie del cañón y ver si se pueden lograr cambios? Igual estamos viendo otros cambios en las últimas horas. Hoy acaba de anunciar el senador Julio María Sanguinetti que se retira y que no va a discutir el presupuesto. Esto ha generado reacciones y ha sido llamativo, pero desde el punto de vista de los trabajadores, ¿se puede todavía llegar a discutir con los sectores políticos? Yo confío que los parlamentos democráticos tienen que tener mucho oído. Nosotros fuimos el viernes, particularmente hicimos un planteo general sobre el presupuesto, pero después particularmente aterrizamos en la cuestión salarial, en las licencias médicas de los trabajadores públicos, en no generar un país con menos derechos, sino por el contrario, ratificar los derechos que se tienen, y en lo formal hubo un planteo sensato, serio y documentado, es decir, se dejó un documento de más de 25 páginas donde se fundamenta los porqué de la objeción a cada artículo que nosotros creemos que es negativo para la sociedad. Y al mismo tiempo, como toda la formalidad, también hemos tenido conversaciones informales con diputados a los efectos de que revean determinadas posiciones que van a ser dañinas para el conjunto de la sociedad y particularmente para los trabajadores de la educación, y que se le dé certezas a los trabajadores de la educación, a los trabajadores de los demás organismos públicos. Y por otro lado, tratar de no ir hacia atrás, lo que decía Yanina, nosotros logramos que 3.500 auxiliares que eran contratadas por directores y padres de una escuela fueran contratadas por primaria. Eso de alguna manera cambió positivamente el trabajo dentro de la escuela pública, donde había más de una categoría de auxiliar. Hemos logrado que el salario de los auxiliares multiplicara por 175% en 15 años y el de los maestros se duplicara. Esa duplicación alcanza que un maestro de primer grado en sus primeros 4 años de trabajo llega a 30.000 pesos de salario. Entonces la pregunta que nos tenemos que formular, si habiendo duplicado el salario, hoy un maestro gana 30.000 pesos, ¿este salario es suficiente? ¿A este salario se le puede recortar poder de compra? Para mí no. Entonces, cuando decían las áreas claves no van a ser tocadas y la educación es un área clave, claramente estamos ante un problema. Por ejemplo, en las políticas de Codicen se plantean ampliación de 3 años y ampliación del tiempo pedagógico, pero no tiene financiamiento. Entonces, probablemente el deseo del Codicen presidido por Robert Silva sea tener expansión en 3 años y expansión del tiempo pedagógico, es decir, más horas de clase. Pero en términos reales no tiene con qué presupuestarlo hasta ahora. Entonces, hay que tomar decisiones que tienen que ver con colocar recursos que permitan que la educación llegue al conjunto de la sociedad en todas las edades. Por decir algo, el mundo del trabajo actual requiere estar todo el tiempo reformulándose. Bueno, lo hablábamos previo al programa, cada vez más un trabajador de medio de comunicación, sobre todo el interior, y también de Montevideo, pero mucho más en el interior, tiene que manejar cosas que un periodista general no manejaba hace 20 años. Editar, lo que ve, hace todo, ¿no? Sí, claro. En general, estas cuestiones no son vistas por el televidente, porque está del otro lado. Recibe el producto final. Recibe la fotografía, la filmación. No recibe el problema que tiene el trabajador dentro de su lugar de trabajo. Entonces, si de alguna manera no entendemos ese cambio del mundo del trabajo, que cada vez es más profundo, ¿no? Pensemos la tecnología actual que tiene el canal en relación a 20 años o a 15 años. Tecnológicamente son cambios muy profundos. Muy profundos. Y los que se vienen. Esos cambios requieren de educación de primer nivel, porque si la persona llega con problemas de lectoescritura, con problemas de comprensión lectora, que vos después puedas pensar que ese muchacho va a poder entender los cambios en el mundo del trabajo y reinsertarse en esas circunstancias, es imposible. Entonces, cuando nosotros defendemos una educación pública de calidad para todos los contextos, lo que estamos diciendo también es que tiene que haber políticas compensatorias sociales para los sectores que tienen peores circunstancias. En cierta manera, defendimos el salario básico de emergencia, no para cubrir necesidades de los trabajadores afiliados, porque nosotros tenemos nuestro sueldo, mejor o peor, pero nuestro sueldo.
pero hay literal monotributistas, MIDES, trabajadores informales que les desapareció el ingreso, que tenían un ingreso con el que pagaban el alquiler, la luz y el agua y hoy no lo tienen. Entonces, no se trata solamente de denunciar, se trata de decir, señores, acá hay una circunstancia que si no se atienden, se va a pagar con pobreza crónica y de esa pobreza es muy difícil volver. Es decir, 2002 nos marcó a fuego que la pobreza, cuando se transforma en multidimensional, es decir, es pobreza económica, es pobreza cultural, son generaciones sin lectoescritura o con analfabetismo por desuso, luego el precio que paga la sociedad es enorme, y ni que hablar esas familias. Y terminamos culpabilizándolas, como se hace naturalmente, de los grandes desgracias del país, cuando en realidad no se le da la mínima cantidad de oportunidades. La escuela pública abierta a la sociedad, es decir, esa escuela llena de pueblo y el pueblo llena de escuela, lo que trata es que el niño tenga las mejores condiciones de aprendizaje. Un niño con hambre no aprende. Es así de fácil. Entonces, construir las condiciones para que esas familias tengan desde la propia gestación del niño la alimentación necesaria para que ese niño llegue en condiciones, es fundamental el trabajo. Fíjate que un estudio que se hizo ya hace varios años, los niños llegaban a los contextos favorables con problemas de talla, peso y tamaño. Y a ese niño le pedimos que tenga resultados bárbaros para la prueba PISA. ¿Y en función de qué? En función de qué reflexión es que ahí va a haber buenos rendimientos. Si no tienen muchas veces pisos en las casas, ni baños dentro de sus hogares, viven en condiciones muy precarias, no tienen la alimentación suficiente. Entonces, claro que tenemos una responsabilidad social que cumplir y un compromiso para hacerlo. Desde el sindicato y desde nuestra lista estamos impulsando, de hecho tenemos un conjunto de propuestas vinculadas a cómo trabajar el tema de la LUC, a cómo trabajar el tema del presupuesto, a cómo trabajar el tema de comedores, pero también seguir construyendo el sindicato que piensan todos los afiliados. Pensá que este es un sindicato que tiene 2 hogares para los hijos de los trabajadores puedan ir a estudiar a Montevideo, 3 colonias de vacación, una en Javaré Vierre, una en Bellavista y una en Puimayen. Tiene una revista profesional que llega a más de 7.000 maestros a lo largo y ancho de todo el país, es decir, se ha preocupado de expandir y ahora el Codicen no ha cedido, el Codicen en un local en la calle Rodó y Eduardo Acevedo, a los efectos de dar alojamiento a aquellos maestros que no tienen trabajo donde se han formado, pero que pueden tener cargos en Montevideo para que vengan a vivir a Montevideo. Ahí vamos a hacer una inversión importante, ¿no? Muy bien. Bueno, Fernando Pereira, Yanina Fleita, gracias por este minuto, se nos ha ido rápidamente el tiempo, quiere decir que hablamos y pensamos y reflexionamos, eso es importante, así que los espero en cualquier otra visita y muy amable por estar con nosotros. Muchísimas gracias, han sido muy amables. Muy bien, como señores, siempre. nos vamos.